Bueno, buenas tardes con todos y todas. ¿Cómo les va? Bien, bueno. Hablando aquí con su compañera, que están un poco tensas porque ya tienen la actividad rubricable de biociencias, que seguramente va a ser una oportunidad solo de que se acerquen más a ese pensamiento, pero pues hoy yo les voy a hablar de cosas más tranquilas. Bueno, ¿tuvieron ocasión de revisar su texto de los canadienses sobre diagnóstico? Bueno, es un texto supremamente sencillo que hemos querido utilizarlo para la clase de hoy, pero también como un preámbulo para la clase de mañana. Yo quisiera precisarles que en el marco de lo que venimos desarrollando aquí en la clase de Introducción a las Competencias Médicas, la idea es que en adelante vamos a estar trabajando sobre herramientas y enfoques. Entonces, el tema sobre el cual vamos a hablar hoy, que es como la priorización y el acercamiento a un diagnóstico. El diagnóstico es un lenguaje muy conocido en el mundo de los médicos porque siempre nos hacen diagnósticos individuales, ¿cierto? Cómo están funcionando los sistemas de nuestro cuerpo. La idea es que también podemos hacer diagnósticos de salud pública. Podemos ubicar cómo están viviendo las poblaciones, qué características tiene una población. Recuerden que hablamos ya del tema de cultura, que hablamos del tema de territorios, que hemos hablado de los derechos como una concepción para entrar a hacer el abordaje de la salud. Entonces, la clase de hoy tiene mucha relación con una clase que tenemos en noviembre. Hoy la idea es que vamos a comenzar los primeros momentos del diagnóstico y en la sesión de noviembre vamos a evaluar las respuestas. Para comenzar hoy, entonces en la primera hora, quiero proponerles que hagamos un ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente: yo les voy a entregar las fichas de una baraja que se llama La Ruta de la Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud. Les voy a entregar unas situaciones problemas, unos personajes, y la idea es que en más o menos 10 minutos ustedes construyan una historia, ¿sí? Con sus particularidades, con las problemáticas, establezcan ahí unos nexos y construyan una historia. Sobre esa historia vamos a trabajar. Entonces, inicialmente hoy ustedes van a dejar más o menos perfilada la historia. Cuando nos volvemos a ver en noviembre, ustedes traen las respuestas sociales ideales para esa problemática. Entonces les voy a pedir que por favor se organicen en grupos de a 8 personas, escriben en una hojita quiénes son las 8 personas y mandan a un delegado para que venga acá conmigo y entregarle la guía y las barajas, ¿de acuerdo? En eso vamos a gastar 10 minutos organizando el caso y luego la idea es que cada grupo nos cuente el caso que armaron, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, ¿listos? No. 2 minutos para que cada grupo cuente la historia. Ahora sí, ya tiempo, por favor. Entonces, ¿qué grupo quiere comenzar con el relato de su historia? Ustedes, bueno, les pido el favor que ya los demás grupos se dispongan, se organicen en sus puestos y vamos a comenzar con el grupo de ustedes. Una persona Bueno, entonces, ¿ya? ¿Listos? Bien, te escuchamos. Yo sé quién les voy recibiendo las fichas a la medida que nos cuentan la historia. Bueno, nosotros vamos a con afrodescendientes.
Entonces tenemos un barrio en el cual viven la familia Diana. Sí, pongámosle la familia Diana. Entonces allá viven. La familia Diana es afrodescendiente. Entonces se vinieron de donde estaban para Bogotá. Y resulta que cuando llegaron se volvieron desplazados porque no tenían dónde llegar ni nada de eso. Sin embargo, la madre de la familia consiguió trabajo y como una señora ejecutiva, ¿sí? Y le trabajaba haciendo el aseo. Y en esos trabajos, pues la señora dijo como, ay no, yo sé que usted puede tener derecho a la participación, ¿sí? Entonces, en ese derecho a la participación, fue y pues por ser afrodescendiente y muchas cosas más y desplazada, le pudieron dar una casita, ¿sí? Y pues donde estaba viviendo había muchos elementos vectores, como por ejemplo ratas, zancudos y moscas, que estaban afectando a sus hijos y se estaban enfermando mucho. Entonces le dijeron que tenía que cambiar de lugar donde vivía y pues con la ley y todo eso, que pudo conseguir su casa, se fue para ese barrio que estábamos hablando al principio, allá, a ese barrio. Y entonces ahí pues si ustedes pueden ver, es un barrio mucho mejor, o sea, no es un barrio pues muy bueno, pero pues es más limpio, ¿no? Y ya no tenían pues ratas ni nada de eso y los hijos empezaron a mejorar. Y en esas cosas había una madre comunitaria en ese barrio que cuida a los niños. Y pues el esposo pudo conseguir trabajito también. Ay no. Y ya, entonces... Sí. ¿Y el grupo sigue? A ver, ustedes. Regálanos las fichas, por favor. ¿Quieres que te ayude? Sí, digo, Entonces, nosotros tenemos la familia Gutiérrez, que es el papá que tenía diabetes. La mamá había muerto de cáncer, el papá era viudo, y la mamá había muerto de cáncer. Y pues toda la diabetes evidentemente tenía muchos problemas orales y bueno, distintos problemas que, muchos dados por la diabetes. Tenían 2 hijos, uno era un hombre homosexual y la otra niña tenía 19 años y pues con los escasos recursos y para intentar como mantener el hogar ella tuvo que ser una trabajadora sexual, puesto que el hermano lo había metido en la cárcel. Ok, entonces, el papá, puesto que tenía la diabetes, estaba demasiado débil, ya tenía como 50 años y no podía trabajar. La mamá pues se había muerto de cáncer hace 3 años y el hijo, por ser homosexual, el papá pues, era como un poco, el papá era como algo machista y lo había sacado de la casa. Luego de salir de la casa, el hermano lo había metido en la cárcel. Y la niña, como tenía que sostener a su papá, tuvo que mandarse a trabajadora sexual. Luego estos problemas, pues la falta de educación y todo, tampoco se podía como predecir sus futuras enfermedades o tratamientos que se les pudieran llegar a dar. Pero luego, la salud fue la solución fue la transectorialidad. Sabemos que la transectorialidad es una solución de problemas vistos desde diferentes ángulos. Entonces, esta niña pudo entrar a razón y fue en busca de un mejor futuro. Primero a buscar atención de salud y además en los servicios de salud le dijeron que la mejor manera de salir de sus problemas era buscando una educación y cambiando la situación de vida, por ejemplo, metiendo a su papá en el servicio de salud. Y ahí podemos ver que se aborda el mismo problema desde diferentes ángulos y ahí la transectorialidad. Muy bien.
Entonces, érase una vez una universidad pública de Chiriquimiri, en donde había muchos estudiantes que tenían muy escasos recursos y otros que tenían pues bastantes recursos. Resulta que uno de esos estudiantes que no tenía recursos era el joven Pablito. Y Pablito vivía cerca a un relleno sanitario llamado Doña Alejandra. Entonces resulta que Pablito estaba muy enfermo. Pablito tenía una familia muy grande, tenía como 3 hermanitos chiquitos que cuidar todos los días. Entonces él llegaba a la universidad a cuidar a sus hermanitos y estaba súper estresado porque tenía 1000 parciales y 1000 cosas. Y además, resulta que el manejo de basuras en el relleno sanitario era lo peor. Entonces sus hermanitos, y Pablito y su mamá y toda su familia estaban muy enfermos y todo el tiempo tenían diarrea, y si no estaban con gripa, y si no estaban con 1000 cosas, y no tenían un servicio de salud al cual acceder pues porque no tenían recursos. Y resulta que en su universidad también los niños que vivían por esa zona, los jóvenes que vivían por esa zona, estaban muy enfermos. Entonces, mientras que los que vivían en otras zonas y que tenían recursos pues estaban bien, y además tenían un servicio de salud que pues también ayudaba como en asuntos de prevención. Y Pablito se sintió muy indignado con eso, entonces decidió hacer una mesa de trabajo con la gente de su universidad que vivía por ahí cerca, para proponer una nueva estrategia que permitiera que el gobierno se involucrara en los asuntos del relleno sanitario y diera una solución a ese problema. Entonces ahí Pablito empezó a practicar el concepto de democracia porque se tomó muy en serio lo de la democracia, que es el gobierno del pueblo, y él empezó a ejercer su derecho como ciudadano y a exigir también como el derecho a la vida y a la salud que todos debemos tener. Y ya. Bueno, había una vez un hombre trabajador el cual desarrollaba su labor en la localidad de Usaquén, donde se encontraba un cerro con tierras fértiles y muy buen clima. Un buen día un hombre fue llamado para asistir a una torre de control donde se presentaba un problema de nivel eléctrico, y él, como buen ingeniero, tomó camino a la torre. Al llegar intentó solucionar el problema, pero no informó a la empresa que cortaran la energía, lo cual causó que este presentara un cortocircuito y provocara un gran incendio. Este incendio se propagó a tan grandes magnitudes que llegó a un cultivo de maíz que tenía un grupo indígena que se ubicaba cerca de la torre, en donde su tribu contaba con un hogar geriátrico para los habitantes de esta, ya que eran personas vulnerables y era mejor tenerlos reunidos. Estos habitantes, al ver gran incendio, corrieron al hogar donde se encontraban sus ancestros, pero este se propagaba tan rápido que entró un gran caos. El rector de esta... Anunciaron al rector de esta tribu, que era quien se aseguraba de que las cosas en la tribu funcionaran de una manera adecuada. Le informó al alcalde para que se comunicara con la servidora pública, la cual movería sus cartas para ayudar a apagar este incendio y sacar a los adultos mayores, ya que eran más vulnerables. Luego de horas de poner bajo control este caos, se logró apagar y nadie salió afectado. Los adultos se encontraban bien, los niños con sus madres y sus familias unidas. Tiempo después, la alcaldía implementó programas de prevención y atención de desastres puntuales y desarticulados que aumentaban el riesgo de esta población para evitar que desastres como estos pudieran volver a afectarlos. En una escuela de un barrio no muy lleno de recursos en Bogotá, se encontraba una estudiante llamada Adriana, quien tenía un novio que se llamaba Carlos. Carlos viene de una familia disfuncional, puesto que sus padres eran separados y él pues en casa no le prestaba mucha atención. Carlos le gustaba mucho las peleas, y pues las peleas callejeras, el licor y todo lo que está
como alrededor de esto. Y además usaba y abusaba de las drogas. Pues Carlos y Adriana se querían mucho. Y un día Carlos salió a pelear con sus amigos y llegó muy extasiado y como eufórico y decidió usar las drogas para, pues, como desfogar esos sentimientos. Cuando estaban pues abusando de las drogas, él convenció a Adriana para que ella también usara esto, puesto que en la familia de Adriana siempre le habían inculcado como que los hombres eran quienes pues ordenaban y ella tenía que seguir esas órdenes, y tuvieron relaciones sexuales sin protección y Adriana quedó embarazada. Entonces, a tiempo después, Adriana sentía pues mareos, náuseas, salía de clase pues a vomitar y cosas así. Entonces su maestra se dio cuenta de estas cosas y decidió hablar con ella. Entonces, cuando entraron pues a hablar, la maestra empezó a hacerle pues preguntas sobre su ciclo menstrual y pues demás cosas, y descubrieron que Adriana estaba embarazada. Entonces, la maestra decide hablar con el edil de su municipio, pues comentándole sobre esta problemática y diciéndole que Adriana no era la única, y deciden hacer campañas informativas tanto sobre pues educación sexual como respeto entre compañeros, y pues deciden también hacer campañas, pues no solo campañas sino como tratamientos médicos para que el bebé de Adriana pues pueda desarrollarse bien. Nuestra historia empieza en una casa donde vive una familia compuesta por una madre y una niña. Esta familia tiene muy buenos recursos, pero la niña un día conoce a Andrés y pues no usa protección y queda embarazada. Este mismo niño pues le gustaba mucho callejear y conoció a una niña llamada Laura, que también deja embarazada. La diferencia es que Laura vive en una familia de muy pues, escasos recursos, en donde ella pues, vivió una época de violencia intrafamiliar y los papás terminaron abandonándola, haciéndola vivir con una ancianita que lastimosamente no puede ayudar a mantenerla. Entonces a ella le toca trabajar vendiendo las bufandas que la abuelita teje. Entonces, pues Andrés no responde por las dos mujeres que deja embarazada, y a las dos pues les toca afrontar su situación. Entonces, pues este es un problema que nosotros solucionamos con la equidad, pues el reconocimiento de la diferencia es la condición para alcanzar la igualdad de ambas. Bueno, nuestra historia es de una musulmana que ahí no tiene la burka porque su esposo la maltrató y tiene toda la cara llena de hematomas y todo roto. Entonces ella se dirige al hospital de la clínica Reina Sofía y en la fila de urgencias, como pues el resto de la ropa era musulmana, los médicos dejaban seguir a las otras personas y a ella no la dejaban entrar. Entonces ella habló con una enfermera que es muy consciente de que los servicios médicos tienen que ser universales, entonces por eso ella está con una niñita blanca y un niñito negro, bueno, es que está ahí respecto a la religión, el sexo, el estatus económico, etc. Ella ayuda a esta mujer musulmana, pero como en ese hospital no era consciente de la situación y no la iban a atender, la lleva a un hospital de bajos recursos, que no es un médico sino un paramédico el que tiene que atender bajo condiciones precarias. Entonces ahí medio la atienden y la enfermera, muy consciente de la situación, habla con un médico del hospital, de la clínica, y le cuenta lo que está pasando
pasando, que no atienden a las personas equitativamente, entonces arreglan el hospital, pues el sistema, entonces la regresan a la clínica Reina Sofía y la tienen. La idea es que se queden con sus historias guardadas, porque como lo dice la guía, es el segundo momento. Sobre este tema y el nombre de la clase de hoy. La clase de hoy es la priorización de necesidades y establecer los lineamientos de intervención. Creo que con los casos que ustedes acaban de construir, quiero contarles que esta baraja es una baraja que se hizo para los trabajadores de la Secretaría Distrital de Salud, para hacer ejercicios con ellos y tratar de posibilitar una visión más integral de las problemáticas que vive la comunidad. En esta cátedra de los lineamientos de las competencias médicas hemos insistido mucho con ustedes sobre la importancia de tener una apertura y ver los problemas de una manera más estructurada y no solamente el problema del médico o el problema de la enfermera o el problema de lo que llega al hospital, sino dónde está el origen de todas esas problemáticas. Entonces, nosotros queremos hacer énfasis en este momento como en dos puntos generales. Primero, cuál es el concepto de calidad de vida y de necesidades sociales. Y segundo, los elementos en la identificación de la situación de salud. En el texto que ustedes leyeron de los canadienses hay un abordaje, ¿cierto? Hay una manera como se organizan las fases, cómo se va trabajando. Acá queremos tratar un poco sobre lo mismo. Primero, cómo se problematiza y se jerarquizan los problemas, porque las distintas necesidades, lo que ustedes estaban haciendo en este momento en la carta, era que tenían unas personas con unas condiciones específicas y también con uno o con muchos problemas. Entonces, una manera de empezar a priorizar y a decir cuál es el sentido y cuál es de repente la primera respuesta que quiero dar, el primer momento sobre el cual quiero empezar a intervenir, tiene que ver con situaciones que son inadmisibles. Por ejemplo, ustedes hablaban de personas embarazadas o de personas que están abusando de las drogas, están teniendo problemas por eso. Hay otras personas que viven al lado del basurero. O sea, una cantidad de condiciones que es lo que vamos a encontrar en la comunidad y que es necesario empezar a hacer un nivel de ordenamiento sobre esas problemáticas. Después es identificar cuáles son las respuestas existentes, porque muchas veces la gente tiene ciertos problemas y no tiene muy claro ni a dónde acudir ni de qué manera es posible que haya una intervención sobre los problemas que tiene. Finalmente, en la sesión de noviembre vamos a revisar los lineamientos para la intervención y la evaluación como mecanismo final dentro de los diagnósticos. Bien. Para comenzar entonces, una visión de lo que es la calidad de vida. Tenemos aquí una noción de Amartya Sen. ¿Quiénes han leído Amartya Sen o saben quién es él? Cuéntanos. No te escucho. Creo que es un economista. ¿Es un economista de qué país? De la India, sí. ¿Un qué? Efectivamente, como lo dice su compañero, ¿cuál es tu nombre? Sebastián, como lo dice Sebastián, Amartya Sen es una persona muy reconocida. No sé si de repente algunos se quieren hacer más adelante porque no están funcionando los videos de arriba y no sé si alcanzan a verlo. Pero Amartya Sen efectivamente fue un premio Nobel de Economía. Y es una persona que, ustedes saben, los economistas siempre están pensando en el modelo económico que posibilite mejorar los ingresos, casi siempre de los que ya tienen suficientes ingresos. Y él lo que ha puesto siempre en tela de juicio es que los seres humanos no pueden ser un medio para la riqueza de otros, sino que los seres humanos deben ser la finalidad del desarrollo.
Amartya Sen por eso toma como ejemplo las libertades individuales y dice que un elemento muy importante para el desarrollo de las sociedades es que las personas tengan libertad, es decir, que las personas tengan autonomía. Normalmente yo vi a alguien que tiene como su brazo enyesado por allá atrás, ¿sí? ¿Alguien? ¿O me pareció? ¿No? ¿Estoy loca? Si alguien tuviera aquí su brazo derecho enyesado y fuera diestro, ¿qué le estaría pasando a esa persona en este momento? Y quisiera tomar apuntes de la clase. No podría, ¿cierto? Y entonces estaría limitada su autonomía y a lo mejor si va a la mesa y va a intentar cortar la carne tampoco va a poder, pero digamos que eso es un elemento que va a ser por muy poco tiempo y que va a superarlo, es decir, que su autonomía funcional la va a recuperar. Amartya Sen ha trabajado mucho con las personas en situación de discapacidad y uno de los elementos que más trabaja él tiene que ver con eso, la autonomía de personas que no tienen autonomía funcional, que requieren de otros a veces para comer, a veces para tomar el transporte. Y él dice que es muy importante que las personas puedan ejercer esa autonomía y esas libertades. Las libertades que también son políticas y tienen que ver, algunos de ustedes como grupo ahora estaban trabajando la democracia, estaban trabajando la rectoría, la universalidad, la equidad, porque es finalmente como se construye la sociedad y requiere para eso que haya también una autonomía política, que la gente pueda ejercer sus posturas, definir su propio criterio y sobre la base de eso actuar. Y también tener una autonomía que sea social, que le facilite, como dice el texto, sus libertades y sus potencialidades para ejercer en sociedad. Como veíamos el caso, uno puede llevar el caso solamente a lo individual y entonces hablar del problema de la niña que se embarazó, el problema de los abuelitos por el incendio y ya se volvieron, pero más allá de eso, ¿qué es lo que existe? ¿Cómo por el incendio se vieron afectados? ¿Quiénes se enfermaron? Y sobre todo porque está en un nacional y no están con su familia. O sea, muchos elementos allí donde Amartya Sen dice la valoración de la calidad de vida es muy importante porque es el concepto integrador de las necesidades. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, no estamos hablando solamente de las necesidades de salud. El grupo que trabajó la transsectorialidad ubicaba eso. Lo transsectorial es salir del propio sector. Es decir, que ya no solamente vamos a estar en la salud. Si estamos trabajando con los indígenas, a lo mejor tenemos que trabajar con otro sector. Si queremos promover actividad física y ejercicio, a lo mejor la Secretaría de Movilidad debe trabajar en eso, o el Instituto de la Recreación y el Deporte. Entonces, a pesar de que es una medida que tomamos para que la gente tenga mejor salud, no la puede resolver solo el sector salud. Por eso un elemento fundamental en la decisión de toma de respuestas pasa por la transsectorialidad. Por eso nos hemos acomodado entonces cuando hablamos del concepto de qué es lo que queremos revisar en un diagnóstico de salud, es que tenga un horizonte de calidad de vida. Porque no solamente nos vamos a quedar en el riesgo potencial que tiene una persona o un grupo de personas, sino que avanza mucho más allá a un lugar mucho más realmente estructurado. Y dentro del concepto de calidad de vida es necesario agregar que existen también unas condiciones de vida y que las condiciones hacen alusión al conjunto de bienes que conforman la parte social de la existencia humana. Es decir, la gente puede tener una buena calidad de vida, un muy buen nivel, porque tiene acceso a los recursos económicos, porque tiene posibilidades, es decir, porque tiene una condición de vida que le mejora. Pero recuerden que el único problema que tiene la gente no es la falta de plata, aunque como dicen las personas, pues la pobreza con plata es llevadera, ¿cierto? Pero más allá de eso hay otros conflictos, ¿cierto? Hay conflictos personales, hay conflictos de orden familiar, hay conflictos de acceso a ciertos lugares. Tener una discapacidad implica que habrá que generar otros elementos detonadores y otros satisfactores para tener una mejor existencia. Entonces, me parece interesante que tengan como referente que hemos pensado que la calidad de vida es el concepto que engloba un poco lo que ustedes leían en su diagnóstico.